Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por la Fundación Unipymes y LatinPyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Mi nombre es Nicolás Bautista y los voy a estar acompañando en la conducción de esta charla empresarial sobre qué es y cómo afrontar entornos BANI. Y bueno, para ya no dar más espera, ya le damos el paso a Darwin Vargas, profesional en comercio internacional y mercadeo especializado en alta gerencia profesional internacional en coaching ejecutivo y empresarial, coach ontológico y coach ejecutivo Scrum Master. Darwin, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenidos, un gusto saludarlos. Igual la presentación, lo que les quería mostrar sencillamente era cómo vamos a hablar del tema de enfrentando esos entornos BANI, ¿vale? Para que lo tengamos supremamente en cuenta. Y esos entornos BANI tienen que ver muchísimo con la adaptación y la resiliencia, que son dos puntos claves que tenemos que tener en cuenta cuando desarrollamos esta perspectiva de los entornos BANI. Lo que pasa es que no les puedo compartir, pero les voy a compartir, yo puedo compartir un link, Nicolás, o no se Sí, sí, puede. en el chat, tú, en la pestaña que dice chat lo puedes poner y ahí la opción pues dices para toda la audiencia. Ok, entonces espérenme, les comparto un link para empezar. ¿La idea cuál es? La idea es que vamos a hacer lo siguiente, yo los voy a ir viendo desde acá, voy a compartirles un link y en ese link lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a preguntarles qué entienden ustedes por entornos BANI. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué se les ocurre a ustedes que es para poderlo compartir directamente? Entonces, aquí les estoy compartiendo el enlace y se los pongo por el chat. Ahí está. Entonces, para que vayas ingresando un momentico nada más al enlace. Y espérenme a ver si sí puedo compartir el Jam. No, no me deja compartir tampoco. Pero bueno, la idea es cuál es. La idea es que en el link vayan ingresando y vamos escribiendo lo siguiente. ¿Qué creen ustedes que es entornos BANI? A ver, cada uno de ustedes coge un POTSI de los que le aparece ahí y escribe qué es para usted BANI. ¿Qué se les ocurre que es BANI? Desde la perspectiva de no busquemos en internet ahorita, puede que lo sepas, puede que no lo sepas, sino que es nada más escribe qué es para usted BANI. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Aquí hay personas que ya están escribiendo. A ver, vamos a ver, coge un POTSI nada más de esos y lo vas poniendo y lo vas escribiendo. Listo, por aquí están poniendo es entorno frágil, entorno en el que afecta el desempeño. Están escribiendo que es un contexto. Dice cómo enfrentar las situaciones laborales personales con respecto a lo que nos rodea. Buenísimo. Características de los entornos que hacen los cambios se asuman de cierta manera. Ok. Listo, es un contexto donde no se sabe qué va a pasar. Bueno, mientras ustedes van escribiendo, quiero contarles de qué se trata el día de hoy esta charla y es que vamos a proporcionarte de alguna manera esos elementos o esas herramientas para que empieces a comprender qué es lo que es un entorno VANI. ¿Qué es eso que es un entorno VANI? Porque tenemos que empezar a entender que los entornos se están volviendo, ya cambiaron del mundo VUCA al mundo VANI, por decirlo así de alguna manera, aunque en el mundo VUCA también se está hablando. ¿Qué queremos que entendamos? Que existe algo que se llama brittle, que es frágil, que existe algo que se llama ansioso, que es ansioso, que existe algo que se llama no lineal o no lineal, que es no lineal, y algo que se llama incomprensible. Esos son los cuatro. ¿De dónde viene el primero? El brittle, por eso es BANI, de la parte frágil. Entonces, cuando lo empezamos a entender de esta manera y cuando empezamos a ver que existe un mundo frágil, y ustedes van escribiendo allá entorno laboral, buenísimo. Quiero que se pasen a la hoja 2, a la hoja 2 de lo que ustedes están haciendo ahí en el documento y pásense a la hoja 2, en la partecita de arriba les aparece cambiarse a la hoja 2.
Y se dan cuenta que existen 4 palabras: brittle, ansioso, no lineal, incomprensible. Entonces, frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Cuando estés en la hoja 2, lo que vas a hacer con el POTSI es, vas a coger cuál de esos crees tú, sin saber en este momento, o puede que lo sepas o no, cuál consideras que es más importante comprender para una persona o una empresa. Entonces lo que haces es, coges el POTSI, pones 1 en el que tú creas que es. Entonces, si alguien llega y lo coge, pone el número 1 y ubica el POTSI en el primero, en el segundo, en el tercero. Lo que hacen es moverlo. Entonces, voy a hacer un ejemplo para los que están viendo allá en el POTSI. Pongo el 1 y si yo considero que el 1 es no lineal, lo pongo en el no lineal. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. A ver, veo aquí que las personas lo están ubicando. Si necesitan más post-it, esperen, ya se los pongo por acá para que ustedes los tengan y los puedan ubicar. Listo, vamos ubicando. A ver, ¿dónde sería? Aquí va brittle, va 1, ansiosos 2, excelente, no lineal, incomprensible. Ok. Recuerden que lo que estamos viendo, lo estamos viendo por el link donde están las personas en Jamboard, para que lo vean. Listo. La idea, vamos a poner solo el 1 nada más, no 2 y 3, que hay personas poniendo 2 y 3, solamente es poner el 1 donde usted considere que es el más importante para que debería comprender una persona. ¿Cuál de esos es el más importante? Veo que está ganando no lineal. Listo, acaba de darme cuenta que según las personas que están participando en esta sesión, consideran que incomprensible es el número 1 porque ganó por 4 puntos, brittle de segundos y ansioso y no lineal de tercero y cuarto. Entonces, ¿qué es lo importante que entendamos acá? Entonces, ¿qué pasa? Los entornos Bunny es un concepto donde se empieza a describir un entorno que está caracterizado por unas cualidades que pueden dificultar normalmente la planeación, la predicción y la adaptación. Escucha esto: planificación o planeación, predicción y adaptación. ¿Qué es lo que sucede? Que resulta que al tener estas 4 palabras que ustedes van viendo, que la primera es brittle, que es frágil, se refiere a la fragilidad de las estructuras o se refiere a la fragilidad de los sistemas en diferentes entornos. Eso quiere decir que hay ocasiones donde las situaciones se pueden empezar a volver inestables o las cosas o las empresas, hay áreas que se pueden romper con facilidad ante cambios que pueden ser inesperados dentro de lo que sucede en los mercados. ¿Eso cómo lo aborda uno normalmente? Cuando ustedes hacen una matriz DOFA o cuando hacen una matriz PESTEL, normalmente lo que hace uno es considerar cuáles son de esas áreas las situaciones que podrían generar cambios inesperados. Entonces, estos sistemas empiezan a volverse frágiles y de alguna manera empiezan o pueden colapsar rápidamente ante alguna de las perturbaciones que sucedan a nivel general. Generación de nuevos impuestos, generación de ingresos, de aumentos en los costos, generación, hay muchas cosas que pueden suceder. Luego, la segunda es la A, que es ansioso. Cuando nosotros hablamos de ansioso, ¿qué quiere decir esto? Que las personas y las organizaciones pueden sentirse inseguras acerca de lo que viene en el futuro. ¿Qué es lo que les depara el futuro? Entonces empieza uno a sentirse como ansioso de esas cosas y empieza a generar un estado de preocupación y generar un estado de estrés constante. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay situaciones o hay momentos donde uno está como constantemente como en un estrés donde uno dice, pero ¿qué es lo que significa y qué es lo que pasa? Y es que las decisiones hacen que tú te empieces a volver un poco más ansioso con respecto a lo que puede pasar en un futuro. Entonces, la primera es frágil, la segunda ansioso, la tercera no lineal. En lo que estaba viendo aquí, de dónde ganó, ganó incomprensible. Mira, ya cambió el no lineal a comprensible. Buenísimo. ¿Qué significa
el no lineal, que los cambios pueden tener efectos desproporcionados o pueden ser impredecibles. Y esto dificulta la anticipación de resultados basados en el pasado. ¿Se acuerdan que hay unas personas que normalmente toman decisiones de acuerdo a situaciones que pasan en el futuro? Si ustedes tienen la posibilidad de invertir en acciones, por ejemplo, se podrán haber dado cuenta que el mercado está tan no lineal, que casi que no se puede predecir, a pesar de que hay unas técnicas para predecir esos ajustes que uno pudiera hacer dentro del desarrollo de las inversiones. Entonces, a veces nosotros pensamos que con tener la información de atrás se puede ver hacia adelante, pero resulta que los cambios y los mercados están cambiando tanto a nivel tan rápido que se vuelve no lineal. Y ese conectado con el último, que es incomprensible, quiere decir que la complejidad, la falta de claridad hacen que los entornos se vuelvan incomprensibles. ¿Por qué? Porque a veces la información es contradictoria, a veces es fragmentada o dificulta la comprensión de la toma de decisiones informada. Esa es la razón por la que las empresas están comprando tanta información con el fin de tomar decisiones mucho más rápidamente, porque si no toman decisiones rápidamente, pues entonces, ¿qué va a suceder? No lo hacemos de manera informada, no lo hacemos de manera exacta y a veces podemos cometer errores dentro de la toma de decisiones. Si tú eres un gerente que está viendo esta sesión en este momento y estás empezando a pensar, ok, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debería uno hacer en ese desarrollo? Entonces, a nivel de las empresas, entendiendo esto, hay unas estrategias que yo puedo desarrollar para poder enfocarme a un entorno ANI. Por ejemplo, si vemos que todo es frágil, si vemos que el entorno se empieza a dar frágil, pues una de las cosas que yo puedo hacer es crear una cultura de resiliencia donde exista un nivel de recuperación rápida y que exista un nivel de aprendizaje que ayude a afrontar esas situaciones que pueden ser volátiles. Esa es la razón por la que las empresas actualmente están pensando mucho en metodologías ágiles para el desarrollo dentro de las organizaciones. ¿Qué sucede con las metodologías ágiles? Quiere decir que no se demora una entrega de manera lenta a futuro para la toma de una decisión, sino que lo que sucede es que hacemos más rápidamente decisiones con entregas con cortos periodos y rápidamente. Entonces, ahí es donde ustedes encuentran Canvas, donde ustedes encuentran Kanban, donde ustedes encuentran eh, Team Canvas, donde ustedes encuentran unas metodologías que hacen que las decisiones se empiecen a tomar muchísimo más rápida y que gráficamente yo lo pueda ver, y ese proceso de recuperación de la cual estoy hablando hace que haya una cultura de resiliencia dentro de la organización. Pero yendo más allá, en la parte de ansiedad, uno diría, ok, yo soy una empresa, ¿cómo puedo afrontar esa parte de ansiedad? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Las personas deberían mejorar el tema de la empatía y focalizarlas en el presente. ¿De qué manera? De una manera tan consciente que yo no puedo rechazar ni la experiencia ni las personas que pueden tener información hacia adelante o hacia el futuro, pero teniendo en cuenta que las decisiones se toman o más rápidamente o teniendo en cuenta que debo tener una información de primera mano. Entonces, a veces, por ejemplo, no compramos información, a veces no buscamos la información adecuada y eso no nos permite a nosotros estar ni focalizado, y eso es lo que genera ansiedad. En la parte no lineal, fomentar la capacidad para que las personas se adapten al comportamiento, a situaciones cambiantes y a situaciones que pueden ser novedosas e inesperadas. Entonces, ¿qué puede pasar en el mercado? Perdón, ¿qué puede pasar? Que cuando nosotros no capacitamos a la gente para afrontar nuevas situaciones,
nos vamos a encontrar directamente con personas que no están adaptándose a los cambios, sino que únicamente están esperando que las cosas pasen porque sí. Cuando usted empieza a adaptarse a los cambios, entonces lo que hace es que su forma de pensar en ese desarrollo de situaciones cambiantes hace que se mejore mucho el desarrollo de lo que tiene planeado a futuro. Y en las empresas, en la parte incomprensible, hay que desarrollar una habilidad de tal manera que me genere a mi confianza, permita una comunicación, que haya un flujo de información transparente y que haya un desarrollo de la intuición para el manejo de las habilidades que nosotros tenemos que tener. Cuando yo hago un taller de liderazgo, una de las cosas que le digo a las personas es evalúen unos parámetros claros, y hay un parámetro que tiene que ver con la intuición en el liderazgo que en muchas ocasiones no se desarrolla porque no nos basamos solamente en ciertos datos, cierta información, y a veces no dejamos que esa área funcione. Entonces, entendiéndolo de esta manera, uno pensaría, bueno, Darwin, dime dónde pasa eso del BANI, o sea, dónde sucede este tema del BANI, o sea, o en qué contextos se podría dar dentro de una organización. Cuando nosotros hablamos de frágil, ansioso, no lineal, incomprensible, y empezamos a ver que existen unos entornos que son bastante complejos dentro del desarrollo. Uno de esos ambientes, por ejemplo, podría ser lo que pasó con la crisis de salud global hace poco, que durante la pandemia de este COVID, los sistemas de salud, los sistemas de economía, la sociedad experimentaron fragilidad y cambios que fueron totalmente inesperados. Entonces hubo medidas de contención, hubo medidas de propagación, hubo medidas de respuestas gubernamentales ante esa incertidumbre de esa crisis que generó un entorno de esa manera, Bani. Ok, listo. Eso se entiende desde la perspectiva de salud. Ahora, desde la perspectiva, por ejemplo, de la tecnología, la evolución de la tecnología, por ejemplo, actualmente la inteligencia artificial, la automatización. Yo en estos días estuve en Costa Rica y me entregaron un pedido, me lo entregó un robot. El pedido me lo entregó y me lo dio y fue el robot y fue y se ubicó otra vez en el mismo lugar con la comida, o sea que la persona ya no tiene que traer la comida, sino que el mismo robot es el que va y lleva la comida. Entonces, es automatización, automatización en pedidos, automatización en gestión logística. Existe una automatización en varias áreas. Entonces, crea cambios que son impredecibles en el mercado laboral y en la forma en la que las empresas operan. Entonces, esta adopción de nuevas tecnologías puede tener efectos que sean no lineales en las economías y en la estructura del empleo. Si se dan cuenta, ahora los chatbots también a nivel de automatización generan los links y los demás APIs para uno poder tener una conexión y hacer pagos en línea sin necesidad de tener casi contacto físico con la persona, contacto físico con la empresa. Y yendo más allá, ahora uno puede ver que en Amazon, por ejemplo, se pueden comprar desde carros hasta libros, se puede comprar de todo tipo de cosas que antes uno no se imaginaría que pudiera ser en un negocio. Cuando usted hace un tiempo, yo me acuerdo con las aseguradoras, por ejemplo, que uno tenía que llegar el carro, llevar el vehículo a que le hicieran una inspección y ahora resulta que la inspección se puede hacer de forma online. Entonces eso es buenísimo para los clientes que no quieren ir a perder el tiempo allá. Entonces genera una ventaja y hace que la tecnología sea muchísimo más disruptiva. En el caso de la evolución, por ejemplo, uno diría, listo, ¿en qué otras áreas? Entonces estoy en el área de la salud, en el área de tecnología, por ejemplo, en el área de la evolución del mercado financiero. ¿Qué quiere decir? Los mercados financieros, si ustedes se han dado cuenta, son altamente volátiles y generan de esa manera momentos de crisis económicas
y esos cambios repentinos en los activos y las respuestas de los inversores a veces son difíciles de predecir. ¿Quién se iba a imaginar que el dólar iba a subir de un precio a tan alto o que el dólar iba a empezar a caer? Fíjense que hay momentos donde uno no puede identificar hacia dónde está generando estos entornos y a veces puede que sean difíciles de entender o difíciles de predecir. Eso es lo que tiene que ver con el banning. Pero otro punto en el que nosotros pudiéramos tener en cuenta esto, por ejemplo, en la innovación de los negocios. Hay empresas que son altamente disruptivas y hay empresas que son altamente competitivas en los entornos Bani porque van en evolución rápida, teniendo en cuenta el consumidor final, teniendo en cuenta la entrada de nuevos competidores y cambiantes de preferencias en el mercado y la demanda. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a hacer una planificación y una ejecución y una toma de información del cliente o del usuario final y eso le permite a ellos adaptarse mucho más rápidamente y generar innovación. Eso es lo que estaba diciendo hace un momento con el tema del desarrollo, de la innovación y de cómo las empresas están empezando a volver muchísimo más ágiles. ¿Qué puede llevar? Y entiende esto, ¿qué puede llevar como resultado también para que lo entiendas? Y es que al hacer más rápidamente las cosas, podría pasar que le implemento más tecnología y pudiera pasar que al mismo tiempo voy a necesitar de menos capacidad de personal. Y eso es lo que hace que vaya en contra prácticamente la tecnología de los empleos. Pero ahí es donde uno debería decir, las empresas deben adaptarse o deben esperar a que gestione el cambio o hay empresas nuevas que estén en un mercado. Entonces, ahora es mucho más fácil solicitar un crédito vía web rápidamente. Si le dicen a uno si lo aprueban o no lo aprueban, las tarjetas ahora están rápidamente, ahora son virtuales. Hay canales de formas de pago distintas, hay formas de pago a nivel de extranjero sin ningún inconveniente. Entonces, eso hace que la innovación en los negocios aumenta. ¿Dónde más podemos ver el ejemplo de Bani? Por ejemplo, en las tendencias culturales y sociales. Cuando las tendencias cambian, los consumidores y las percepciones de las marcas cambian. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cambios en los entornos sociales que pueden afectar reputaciones en marca. Yo estoy seguro que ustedes han visto los casos de lo que ha pasado con Disney, con una cerveza en Estados Unidos y con unas marcas que están tratando de adoptar ciertas medidas que al público en general no les gustó. Cuando ustedes empiezan a ver eso y empiezan a darse cuenta, ok, ¿qué es lo que quiere la gente? Entonces, hay tendencias sociales y hay tendencias culturales que van cambiando. Y el último que me parece supremamente interesante contarles tiene que ver con el mercado laboral y el empleo. Hay nuevas formas de trabajo, hay nuevas formas de teletrabajo y esto puede afectar de forma no lineal la productividad y la cultura porque genera de alguna manera incertidumbre laboral y la evolución de las habilidades requeridas pueden generar un entorno Bani. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no son las mismas habilidades que yo necesitaba para que una persona esté todo el tiempo dentro de una empresa trabajando de 7 de la mañana a 4 de la tarde o de 9 a 5 de la tarde, como normalmente son los horarios, sino que lo que puede pasar es que alguien con teletrabajo pudiera ser más productivo y eso en un concepto empresarial podría generar un cambio que uno diga, perdón, que uno diga, ¿cómo es posible que alguien pueda ser más productivo desde su casa a ser más productivo en una organización? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esto, comprender la naturaleza de lo que es impredecible, de lo que es cambiante en estos entornos, empezamos a darnos cuenta que existen unas claves claras
para entender cómo gestionar esos entornos. Entonces, una de esas puntos claves tiene que ver como la incertidumbre como constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la incertidumbre es una característica inherente a los entornos y que aceptar que no siempre podrá usted prever los resultados le permite estar mejor preparado para lidiar con lo desconocido. ¿Entiende esto? Si entendemos que el mundo de alguna manera es un entorno Bani y que existen incertidumbres y que hay cambios que yo no puedo identificar, eso me va a permitir a mí estar preparado constantemente para estar lidiando con lo desconocido. Eso es lo que hace que usted allí donde esté, a nivel organizacional, a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel de gerencia, a nivel de dirección de las áreas donde usted esté trabajando, le permite estar más preparado a cambios que pueden suceder dentro de su organización. Entonces, quisiera hacerles una pregunta. ¿Me ayudas? A ver, creo que yo las puedo ver, ¿cierto? Las preguntas. Una de esas preguntas que me encantaría de alguna manera es, voy a preguntarle lo siguiente. ¿Alguna vez habías pensado en que la incertidumbre puede ser constante? Y si me escribes sí, dime por qué. ¿Alguna vez habías pensado? Ahí ponlo en el chat. ¿Alguna vez has pensado que la incertidumbre puede ser constante? Y si lo habías pensado, escríbeme por qué. A ver, vamos a ver quién nos dice. A ver, a ver. Preguntas. Sí, porque el cambio es la constante y los cambios muchas veces son impredecibles. Gracias por la contestación. No lo había pensado, pero con tu ponencia ahora lo entiendo. Estamos viendo abajo. Eso es buenísimo. Gracias. A ver, una respuesta más. A ver. Sí, porque es un cambio. Ok, buenísimo. Listo. Mira, es importante que identifiques esto. Casi uno nunca piensa en eso. O sea, piensa que todo es lineal y que las cosas no se van a salir de su ritmo, pero si ustedes se dan cuenta, el 2019 fue, el 2020 nos tocó de alguna manera hacer cambios y pudiera pasar a futuro, que era lo mismo que les estaba explicando, que el nivel de tecnología alta, que la incertidumbre que hay en los mercados financieros, que todo esto que está sucediendo permite que existan esos entornos. Otra de las cosas claves que debemos entender es analizar escenarios. ¿Qué quiere decir esto? En lugar de predecir opciones únicas, ¿se acuerdan cuando en la universidad nos explicaban que existían unas cosas que llamaba ¿cómo llama? Se me olvidó, hipótesis, ¿sí? Entonces, hay que tener hipótesis. ¿Qué quiere decir? Considerar diferentes escenarios posibles y eso le va a permitir a usted tener una gama de resultados potenciales y desarrollar planes de acción que sean flexibles por cada uno de ellos. Hay una escena en Avengers, hay una escena, si ustedes vieron Avengers, en Endgame, creo, si no estoy mal, hay una escena donde Iron Man llega y le dice ¿cómo se llama? Al Doctor Strange, que revisó no sé cuántas opciones y solo hay una opción. En ese momento él se da cuenta que solo existe una opción. A nosotros no nos pasa eso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos diferentes formas de ver las cosas y si usted analiza diferentes escenarios, puede considerar esos diferentes escenarios posibles y explorar de alguna manera una gama de resultados potenciales posibles y eso le va a permitir desarrollar planes de acción que sean flexibles, que no sean rígidos.
Lo importante aquí, para que entendamos la importancia de identificar el entorno Bunny, es que cuando nosotros no hacemos planes rígidos, sino que de alguna manera tomamos decisiones, pero esas decisiones no son rígidas, nos permiten entrar dentro de estos entornos. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es la agilidad organizacional. Ya les he hablado un poco de la agilidad organizacional, pero si yo dentro de mi organización fomento una cultura ágil, ¿sí? Miren, cuando yo me formé como coach ágil o agile coach, ¿sí? Una de las cosas que yo no lograba identificar era cómo las diferencias que habían entre manejo de cliente, entre el desarrollo de proveedores, el manejo de identificación de nuevos prospectos, o sea, todo en la parte comercial, en la parte de proveedores, en la parte de logística, en todas las áreas, tenía uno que empezar a desarrollar esa agilidad para adaptarse rápidamente a los cambios que son imprevistos. O sea que tengo que tener ideas desde atrás para yo poder tener en cuenta que debo hacer unos cambios. Y eso puede incluir una estructura de tomas de decisiones que sean más flexibles y equipos que sean multidisciplinares. Entonces, cuando ustedes dentro de la organización, por ejemplo, manejan metodologías como Scrum o metodologías como Kanban o metodologías como Scrum Kanban o incluyen metodologías ágiles dentro de las organizaciones, no sé qué organización de ustedes tenga, por ejemplo, un Business Agility o dentro de ustedes tiene un coach ágil que le permite unir todas las áreas, hace que esos equipos sean mucho más multidisciplinares. Entonces, por ejemplo, te vas a encontrar en una metodología Scrum donde yo tengo en cuenta al cliente como usuario final, pero identifico que el de mercadeo, el de finanzas, el de ventas, el de planeación, el de esto, se unen en un equipo de 6 o 8 personas o 9 personas máximo y toman decisiones basadas en esos cambios imprevistos que pudiera pasar y empiezo a identificar historias que tienen que ver con los clientes, qué situaciones están pasando, qué puedo mejorar antes de que el cliente me lo solicite también o qué han pensado. Y eso le da a usted una solución rapidísima en esos entornos y en esa agilidad organizacional. Otra cosa tiene que ver con la adaptación y tiene que ver con la gestión del riesgo y la resiliencia. Si usted considera posibles riesgos y trabaja en estrategias de mitigación de esos riesgos y habla en su organización de resiliencia organizacional, está preparado para desafíos y se puede recuperar más rápidamente en contratiempos. Cuando nosotros identificamos eso, lo unimos con redes, lo unimos con colaboración, empezamos a identificar quiénes son los aliados estratégicos, nos anticipamos a los cambios, nos enfocamos en la adaptación, empezamos a gestionar el tema de la ansiedad, reconocemos que de acuerdo a las cosas que son impredecibles, empezamos a mejorar técnicas y hay técnicas de manejo de estrés, de darle claridad mental, de toma de decisiones efectivas que a veces no se trabajan dentro de las organizaciones porque el día a día nos va llevando y vamos pensando que solamente hay una forma de hacer las cosas, pero que si yo identifico qué puede ser lo que está deteniendo la organización, eso me va a llevar muchísimo más hacia adelante. Hay negocios que son rígidos, que son como que pareciera que no son nada flexibles. Hay culturas que son rígidas dentro de las empresas, que como que pareciera que si mueven cualquier cosa, por ejemplo, el tema laboral, que la persona tiene que estar sentada 8 horas dentro de la organización, porque si no, yo no lo puedo controlar o no lo puedo liderar y hay conceptos que ya empiezan a cambiar. Hay personas que se van de las empresas porque no hay forma de que se queden, porque no encuentran un propósito dentro de la organización y eso hace que la empresa se vea afectada por no conseguir personal calificado o por no conseguir personal que pudiera hacer las cosas adicionalmente a lo que se hace normalmente. Ahora uno se preguntaría, bueno, ya entiendo qué es Bunny, entiendo dónde funciona, entiendo cuáles son los ejemplos,
de este entorno Bani. Ahora, ¿cómo ajustar y modificar estrategias ante cambios imprevistos? Porque también hay que tener en cuenta que debemos tener flexibilidad y adaptabilidad. Entonces, cuando las organizaciones, los directores, los gerentes, el personal empieza a mantener una mentalidad abierta, debe empezar a identificar diferentes perspectivas y enfoques que le permiten adaptarse mucho más fácilmente a las situaciones cambiantes. Entonces, cuando nos desapegamos de alguna manera de esos planes preconcebidos, ¿sí? Yo sé que esto les va a sonar difícil de entender a veces en ocasiones, porque uno a veces se apega a los planes que están preconcebidos, pero cuando usted empieza a desapegarse y a tener diferentes opciones, usted puede enfrentar más fácilmente estos entornos. ¿Qué otra cosa? Cuando yo empiezo a monitorear los cambios que existen en los entornos y empezamos a identificar tendencias, información relevante, señales posibles de cambio, tendencias, información relevante, señales posibles de cambio que pueden haber, cuando yo logro identificar esto, quiere decir que estoy un paso adelante de. Entonces, si las personas no quieren utilizar efectivo, debe haber canales de manejo de dinero que no sean efectivo. Miren, de las cosas que uno más a nivel personal, sí, a nivel personal, no a nivel, o sea, solo se los digo a nivel personal. Por ejemplo, a mí no me gusta hacer fila en los bancos. Yo no recuerdo la última vez de haber hecho una fila. Pero resulta que en estos días alguien de la empresa tenía que ir a retirar unos dólares. Y la única opción que había era ir a una oficina, solicitar una cita y sacar los dólares en efectivo de ahí. No había otra forma, no había otra manera. Punto uno. Dos, esa persona se fue con una tarjeta y la tarjeta era para retirar esos dólares. No encontró una casa de cambio que le diera con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito el dinero, porque todo se maneja en efectivo. Entonces, cuando tú estás acostumbrado ya a entender que el mundo se está volviendo más digital, eso hace que como que pareciera que estuviéramos en el mundo arcaico de alguna manera y la gente no entiende o las empresas no entienden que los clientes quieren es velocidad dentro de los procesos. Esa es la razón por la que funcionan a veces los pedidos a nivel de plataformas y demás, pero cuando ellos lo ven muchísimo más adelante. Ahora, une esto, planifica escenarios múltiples. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo no dependo de un solo plan, sino que dependo de escenarios múltiples, me da planes alternativos, que me da opciones de listas para implementar en cambios o en situaciones que surjan. Entonces usted se preguntaría, Darwin, uno tendría que estar pensando en el futuro, por digamos de alguna manera, y que existe un mercado y que existe un mundo que es de incertidumbre. ¿Qué crees? Sí, sí. Entonces, cuando yo hago esto e identifico unos indicadores claves, eso me permite a mí estar alerta ante posibles cambios y establecer como unas señales de alerta que te permiten tomar medidas proactivas ante los cambios que sucedan. Si alguno de ustedes aquí trabaja en un concesionario o demás, la venta tradicional de carros, ¿cómo era? La venta tradicional es yo voy y veo el carro, lo reviso, me dicen a mí cuántos litros de capacidad tiene el carro, cuánto consumo, cuánto no se queda. Pregúntate si realmente el cliente quiere saber eso o qué es lo que el cliente quiere saber. Entonces, ¿por qué se está comprando ahora virtualmente? Se están comprando vehículos. ¿Por qué se compran casas de esa manera? Uno dice, pero ¿cómo así? Existen personas que pagan 40, 50, 80 millones de pesos
vía online, sí lo existe. Solamente que el hecho de que yo lo tenga en la mente como miedo puede que no genere cambios en eso, porque yo soy el que lo tiene. Las otras personas puede que no. Hay dentro de las organizaciones, para que esto suceda, debe haber algo que se llama comunicación abierta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las personas se sienten cómodas compartiendo información sobre los cambios o los desafíos, la comunicación se vuelve mucho más efectiva y eso permite ajustar de manera oportuna las estrategias. ¿Qué quiere decir esto? Si dentro de los entornos BANI, dentro de la organización, yo logro hacer que exista una seguridad psicológica dentro de la organización. Seguridad psicológica, todos saben qué es seguridad psicológica. Va a hacer esa pregunta. Alguien que me responda qué es seguridad psicológica y qué entienden por seguridad psicológica. A ver, vamos a ver respuestas. A ver. A ver quién me dice. A ver, ¿qué entendemos por seguridad psicológica? Bueno, creo que no hay respuestas. No sé, Nicolás, ¿yo será que no las estoy viendo? Ya te digo, Darwin. Aquí sí tenemos una respuesta de Leoncio Ferrer. ¿Ahí tú las ves? No, no la veo. ¿Qué dice? Dice no tener miedo y María Victoria Polanco dice hablar tranquilamente sin temor a sufrir consecuencias negativas. Buenísimo, gracias. Miren, eso es de las cosas más importantes que suceden dentro de las organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de las organizaciones, pues yo no puedo tener miedo de hablar y de decir lo que pienso. Entiendo que hay unos canales, que hay una estructura, que hay una forma de hacerlo, pero cuando las empresas empiezan a ser mucho más ágiles y las empresas empiezan a dar más opciones a las personas para comunicación, entonces si yo fomento una comunicación abierta, voy a hacer que la gente dentro de la misma organización me comparta a mí cosas que pueden ser cruciales para ajustar la estrategia de forma oportuna. No hay cosa peor que alguien no pueda decir algo y de alguna manera cuando lo diga, yo sí lo había visto, yo sí había observado que eso podía suceder. No, hay que tener en cuenta que la gente dentro de la organización pueda hablar. Y eso me lleva a otro punto importante y es tener dentro de la organización equipos flexibles. ¿Qué significa equipos flexibles? Que se puedan reconfigurar rápidamente según las necesidades. ¿Qué quiere decir? Que hay unas habilidades que deben ser interdisciplinarias y debe haber una capacidad de trabajo en diferentes contextos de áreas que son valiosas. Hay personas que son buenísimas para esto, para esto, para esto, para esto, lo otro. Cuando usted integra equipos y empieza a tomar decisiones, hace que esto sea mucho más rápido y mucho más flexible y entiende que los cambios que son inesperados a esas medidas que yo tradicionalmente utilizaba, empiezo a ver que cambian. Y eso lo alineo con las metas actuales y demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos existe esto, hay que entender, y esto ya va siendo lo último que quiero que entendamos, y es que para que yo pueda comprender y abordar la complejidad de esos entornos BANI, debo tener un pensamiento de alguna manera sistémico. Voy a hacerles esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que es un pensamiento sistémico? A ver, va a haber dos respuestas. ¿Qué creen ustedes que es un pensamiento sistémico? A ver, pensamiento sistémico. ¿Qué creen ustedes que es esto? Un pensamiento sistémico. A ver, ¿qué se les ocurre que es un pensamiento sistémico?
Aquí ya Darwin estoy leyendo algunas respuestas. ¿Sí? Leoncino Ferrer dice integralidad o integración de las partes. Angélica Rodríguez dice contemplar todos los factores que afectan el entorno. Ok, vale, gracias. Cuando yo quiero abordar esos entornos Bani que son complejos a veces, pues, o sea, una cosa es entender la terminología, por decirlo de alguna manera, de frágil, ansioso, no lineal, ¿sí? O sea, una cosa que es incomprensible. Una cosa es identificar esto desde la perspectiva de la empresa o desde la perspectiva personal o desde la perspectiva de la teoría y luego, uy, ¿cómo lo hago para usarlo en la práctica? Entonces, cuando yo empiezo a entender el mundo, las situaciones, las interconexiones, las relaciones que existen entre los diferentes elementos y que no los empiezo a ver como componentes aislados, uno puede aplicar ese pensamiento sistémico de alguna manera, entendiendo que todo es un todo, por decirlo así de alguna manera, que ya no existe un pensamiento que sea solamente lineal, sino que yo puedo cambiar un enfoque a un pensamiento, puede ser circular. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos lineales de causa y efecto hay un pensamiento, pero a nivel circular reconocemos influencias, información, retroalimentación, bucles de retroalimentación y demás información que hacen que yo no tenga un pensamiento lineal, sino que tenga un pensamiento que permite abarcar muchísimas más cosas. Cuando cambio el pensamiento, esa es la razón por la que normalmente en los talleres, en los diplomados y demás, te van a enseñar información de sálgase de la caja, piense por fuera, no piense linealmente, no, piense, por ejemplo, circularmente, de un cambio de 180 grados, piense de forma 360. O sea, esa es la razón por la que normalmente sucede eso dentro de las organizaciones. Cuando usted empieza a entender eso, empieza a entender que existen factores diversos, que existen actores diversos, que existen sistemas que con el tiempo cambian, que hay exploraciones de otras opciones, que existe que cuando usted piensa en escenarios alternativos, que considera diferentes posibilidades, empieza a entender que las empresas actuales no se manejan de la misma forma como se manejaban en el pasado, que las empresas tienen que ir evolucionando, que tienen que volverse más ágiles, que tienen que tener una comunicación más directa, que deben tener, que cuando existan momentos de incertidumbre y demás, pueda haber transparencia, que la información relevante se comparta con los diferentes, que uno no tiene que evitar que se comparta que existen problemas, porque eso le puede generar desconfianza y ansiedad a las personas. O ustedes no han vivido a veces la ocasión donde dicen, la empresa parece que va a cerrar áreas. Y uno dice, uy, ¿cuáles áreas? ¿Será que va a cerrar la mía? Eso me genera mi desconfianza, eso me genera mi ansiedad. Hay que mantener una comunicación constante donde de forma regular yo pueda proveerles o proporcionarle a la gente con la que trabajo actualización, información, consistencia en la información, a mantener las personas que están dentro de la organización informadas. Hay que tener mensajes que sean claros, que hay que sintetizar la información, hay que evitar la jerga técnica en muchas ocasiones y complicada, que sea un mensaje claro, directo, que la gente empiece a entender, que lo empiece a asimilar y que eso evite esos momentos de estrés que se pueden dar. Y eso ayuda a tener mejor empatía, mejor comprensión y eso va a hacer que nos relacionemos muchísimo mejor dentro de la organización. Entonces, para finalizar, ¿qué es lo que quiero que entendamos aquí en este punto? Que cuando nosotros empezamos a ver que existan desafíos dentro de las organizaciones, dentro de los entornos, hay algo que uno podría tener como estrategia y es mantener una actitud
y una motivación frente a los desafíos. Allí es donde normalmente las personas aprendemos el tema de estar en el presente, ser positivo en visualización, el tener metas claras dentro de la empresa y la organización, el ayudarle a los demás a celebrar sus logros y sus metas, el mantener una visualización o una mentalidad de aprendizaje, porque si yo aprendo dependiendo de los desafíos que existen, voy a adoptar una mentalidad de aprendizaje que busque lecciones en cada experiencia. No que busque errores, sino que busque lecciones que me van a ayudar a mí hacia adelante. Cuando dentro de la empresa se empieza a manejar una cultura de resiliencia emocional, empieza uno a aprender a manejar todas estas emociones negativas, a manejar contratiempos más eficientemente, a fomentar una capacidad de actitud y de esa manera empezamos a redefinir algo que se llama el fracaso, ¿sí? Cuando usted cambia la perspectiva del fracaso y lo ve como una oportunidad de aprendizaje en lugar de como una derrota, empieza a cambiar ese chip de alguna manera. Aquí lo importante es, si nosotros empezamos a requerir, entendemos qué es Bunny, empezamos a entender cómo afrontarlo, qué habilidades debo desarrollar, qué tipo de cultura se debe generar dentro de la organización y qué estrategias vamos a adoptar una mentalidad que sea resiliente y que le permita enfrentar de forma mucho más efectiva a esos entornos Bunny. Bueno, quiero agradecerles muchísimo. Espero que esta información haya sido de muchísimo valor para ustedes. Que es lo importante entender que de alguna manera vimos unos entornos, por ejemplo, el entorno VUCA, yo estoy seguro que ya lo han escuchado y que ya lo han visto en muchos lugares, pero que este entorno Bunny nos permite a nosotros identificar dónde podemos ser no lineales, ¿sí? Y empezar a ser muchísimo más disruptivos, dónde podemos obtener resiliencia y mejorar de acuerdo a los errores que se han cometido en el pasado que me ayudan a mí a entender el futuro. Les agradezco muchísimo. No sé si tienen alguna pregunta. Muchos éxitos. Nicolás, ¿habrá alguna pregunta? Ya revisamos Darwin. Mientras dejan alguna pregunta a los asistentes, voy a colocar el sondeo que acostumbramos a poner siempre en todas nuestras sesiones. La pregunta es muy sencilla. El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy. Seleccionan una de las opciones y luego le dan clic al botón enviar. Vamos a dejar abierto este sondeo un minuto para que todos puedan responderlo. Mientras tanto, los invito a que dejen las preguntas que tienen para Darwin en estos 5 minutos que nos quedan de esta charla. Listo, muchas gracias a las personas que participaron en este sondeo. Darwin, tengo aquí una pregunta de Leoncio Ferrer. ¿Hasta qué generación se dio una formación académica que actitudinalmente nos impide encajar y ser flexibles ante el entorno actual? Está buenísima esa pregunta. Voy a contestarla dependiendo de lo que te entiendo que es la pregunta. Aún en las universidades y cuando se está explicando, no se puede entender los entornos distintos si los docentes o los instructores o demás no entienden, y de ellos depende muchísimo que las personas puedan identificar los diferentes entornos para afrontarlos de alguna manera aprendiendo de errores pasados. Lo que sucede es que a veces las metodologías siguen siendo iguales y no hay cambios. Al no haber cambios, pues inmediatamente lo que va a suceder es que siempre mantengamos el mismo camino totalmente lineal y no con una mentalidad ágil de aprender rápidamente, sino con una mentalidad de la misma que traíamos de atrás, donde uno no se da cuenta que los cambios se están dando inmediatamente.
Listo, Darwin, aquí tengo otra pregunta de Rodrigo Toro. ¿Hay ejemplos de empresas colombianas que están aplicando el modelo Bani? Ok, el modelo no es, Bani no es un modelo, Bani es un entorno, ¿sí? Para que lo entendamos. ¿Qué es lo que sucede? A nivel de entornos, yo debo identificar si el entorno en el cual yo me estoy moviendo es un entorno frágil. ¿Frágil qué significa? Y ahí les mostraba los ejemplos. Entonces te vas a encontrar con que son entornos cambiantes, entornos frágiles, se rompen fácilmente, son no lineales. Entonces, por ejemplo, pudiera pasar que una empresa está invirtiendo, que conozco varias empresas, no las voy a nombrar, pero que están invirtiendo, por ejemplo, en Scrum. Entonces, quiere decir que el Scrum, que es una metodología, ahí sí ya sería una metodología, que es un framework, en esa metodología lo que están haciendo es identifican antes de que suceda en el usuario un cambio y entonces aplican opciones de cambios y mejoras dentro de sus plataformas. Entonces, les doy un ejemplo. Puede que un banco tenga una forma de cómo yo ingreso como cliente. Entonces, yo ingreso a la aplicación, tengo que poner el correo electrónico y tengo que poner una clave. Por ejemplo, hay bancos que ya ahora han identificado que yo no quiero poner el correo electrónico, yo no quiero poner la clave, entonces solo pongo la huella. O que hay otros biométricos que empiezan a identificar que la gente tiene que ver muchísimo con la tecnología y eso viene siendo lo no lineal. Que tiene incertidumbre, sí, hay que tener en cuenta que eso me va a llevar a mis riesgos del manejo de la seguridad en la información. Entonces, ok, entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, tenemos que ver antes de que suceda cómo maneja eso. Y ahí es lo que me permite a mí atacar los entornos. Sí conozco varias empresas que lo están haciendo, conozco aseguradoras, conozco bancos, conozco varias empresas que están utilizando metodologías que aumentan la productividad en esos entornos. Listo, Darwin, con esto ya terminamos. No sé si quieres añadir algo más para finalizar. No, de antemano, muchísimas gracias, muchos éxitos. No es fácil a veces entender que los entornos están cambiando, que la situación está cambiando, pero que las empresas sí deben adaptarse de alguna manera a esos entornos nuevamente, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Claro que sí, Darwin, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los asistentes que siempre están en todos nuestros programas de capacitación. Nos vemos en una próxima charla el próximo miércoles aquí en Latin Pyme. Deseamos que tengan un muy feliz día. Hasta la próxima.